Como cada fin de semana me complace recibir a mi invitado especial. El día de hoy se encuentra la presencia del Colegio de Sonora. Con nosotros presente el doctor en Políticas Públicas por la EGAP del Tecnológico de Monterrey y profesor investigador del Colegio de Sonora, es el doctor Víctor S. Peña. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por su presencia. Hace unos meses tuvimos la presencia de usted en este programa de educación media superior y superior con el tema de transparencia y rendición de cuentas. El día de hoy el tema es transparencia y deuda pública, un tema muy importante. Pues sí, afortunadamente hemos estado concentrándonos en la parte esta de los estudios de la transparencia con una utilidad y en este caso lo que hemos estado desarrollando en los últimos meses tiene relación precisamente con un tema reciente en la agenda pública, que es el de la deuda pública. Excelente. Doctor, empecemos. ¿Cómo conceptualizar el deuda pública? Es muy importante. La deuda pública es, digamos, para trasladarlo a términos muy sencillos o, digamos, cotidianos, es prácticamente lo mismo de lo que tenemos nosotros, personas, digamos, físicas, como una deuda. Es decir, acudes a alguna institución o a alguna otra persona para que te preste y de alguna manera lo que estás haciendo es, el día de hoy estás ejerciendo un recurso que todavía no has ganado, ¿no? Ya sea a través de la nómina o a través de la tarjeta de crédito. Una persona lo que hace es, bueno, pides que te adelante una quincena o que la tarjeta de crédito del banco te adelante algunos futuros ingresos para utilizarlos a satisfacer necesidades del día de hoy. Y en el caso de la deuda pública es casi lo mismo, es decir, las instituciones públicas, el país, los estados y los municipios lo que están haciendo es tomar una decisión de ejercer el día de hoy recursos que todavía no tienen, que tendrán en un futuro pero que todavía no lo tienen, y entonces el día de hoy tratan de satisfacer esas necesidades con estos recursos futuros. Excelente. A la actualidad, ¿cómo se aborda el tema de la deuda pública? La deuda pública actualmente, digamos, es producto de una evolución histórica, ¿no? Hasta prácticamente los 80s, es decir, ya hace algunos años, el tema que estaba en la agenda pública era la deuda externa. Es decir, si hacemos un poquito de historia en la economía nacional, recordaremos o estarán ya en los libros de historia todo este proceso que hay de los 70s, particularmente los gobiernos nacionales, en donde la presidencia de la República, descubriendo unos pozos petroleros, piensa que es importante, que vienen momentos de mucha abundancia económica, se genera toda una política social, es decir, el Infonavit, todas estas instituciones, grandes instituciones que tenemos sociales, se generan en esa época, y resulta que no hay forma, desde los 70s, principios de los 80, con la crisis petrolera, no hay manera de fondear esos programas. Y entonces lo que se hizo en aquel entonces fue solicitar créditos al extranjero, y a partir de ese momento se hablaba mucho de la deuda externa. En el caso de la deuda pública, ya como lo estamos viendo actualmente, es sobre todo en temas de una deuda pública subnacional. Es decir, no lo que debe el país al extranjero, no lo que debe el país a bancos extranjeros, sino lo que deben los estados y los municipios. Esta es la parte nueva que tenemos que estudiar y que además es prácticamente reciente, ¿no? ¿Cuál es la razón, doctor, de estudiar la deuda pública en estados y municipios? ¿No es acaso un problema nacional? Bueno, no un problema nacional. De hecho, si uno revisa las declaraciones de la Secretaría de Hacienda, de su titular, e incluso del presidente de la República, ellos reiteradamente han dicho que la deuda en estados y municipios no es un problema nacional. Y es verdad, es decir, si vemos la gran fotografía nacional, lo que se debe, o la deuda pública en estados y municipios, no es una carga lo suficientemente importante como para desestabilizar el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, como en el orden nacional no es un problema, pero vivimos en una república federal, es decir, cada uno de los estados tiene su propia hacienda, bueno, aunque está ahí interconectada de muchas maneras, pero cada estado tiene su propia administración. Y entonces, si nuestro espectro de conocimiento no es el país, sino que nos vamos bajando a los estados y luego a los municipios, lo que nos vamos a encontrar es que en los estados y en algunos municipios, en algunos estados y en algunos municipios sí hay un problema. Macario Chetino, que es
que es un profesor universitario precisamente del centro del país y que tenemos la fortuna de tenerlo como presentador de un libro que estamos terminando en la materia. Él dice, bueno, no es un problema, es más un síntoma de lo que está sucediendo, porque finalmente que al día de hoy estados y municipios, algunos estados y algunos municipios tengan comprometidas sus finanzas y con esto tengan un margen de maniobra limitado en el mediano y en el largo plazo, no es otra cosa más que una consecuencia de un sistema federal de organización del país que no ha terminado, digámoslo en términos rápidos, no ha terminado de cuajar en el sentido de que venimos de una tradición histórica centralista y los estados no hemos aprendido, no se ha aprendido en estados y en municipios a ser ni autosuficientes en términos financieros, ni en términos políticos, ni en ningún otro. Entonces, regresando un poquito a la pregunta, ¿por qué estudiar la deuda en estados y municipios? Y sobre todo, diría yo, aquí en los estados y en los municipios, es primero, porque en el centro de la República no lo consideran un problema. Y lo segundo es porque sí hay estados y municipios que están comprometiendo la calidad de sus servicios o la cantidad de los servicios que están dando, incluso la calidad de bienes que están repartiendo, porque están endeudados de una manera insostenible. Bien, doctor, ¿cuál es la situación actual en estados y municipios con respecto a la deuda pública? Mira, es bien importante señalar que más allá de las cifras que se pueden consultar, digamos, desde la Secretaría de Hacienda y en diferentes fuentes de información, se pueden consultar la situación de pesos y centavos, ¿no?, en materia de deuda. Yo quisiera verlo y compartirlo contigo y con tu auditorio de una manera general y al mismo tiempo amplia, ¿no? ¿Cuál es la situación de los estados y municipios en materia de deuda? Primero, se están enfrentando los estados y los municipios a una situación, por no llamarle un problema, a una situación prácticamente nueva para la cual no existían herramientas para hacerle frente. Los estados y los municipios no siempre pudieron contratar deuda, prácticamente lo han podido hacer de los 15, 10 años a la fecha, ¿no?, en los últimos 15, 10 años para la fecha. Y de estos 15, 10 años a la fecha, prácticamente en los últimos 3, el asunto está en la agenda nacional. Y de manera repentina, de manera sorpresiva, los estados y los municipios se empezaron a endeudar a tasas de 3-4 veces lo que se habían endeudado en tiempos anteriores. Y entonces esa es la gran panorámica de cómo está la situación. Entonces se genera un problema en la agenda pública, una situación en la agenda pública. Si nos acercamos para ver cómo está la situación, nos vamos a encontrar primero que no hay una coordinación nacional en materia de deuda pública, todavía no la hay. En algunos otros países, por ejemplo, lo que existe es una ley general, es decir, desde el centro del país existe una normatividad que le aplica a estados y municipios de manera, digamos, general, de manera pareja, para que no exista esta posibilidad de un descontrol. En México, porque somos una república federal, no existe una normatividad general. Entonces lo que tenemos es una ley federal que reglamenta, digamos, la deuda para el gobierno federal, y tenemos 31, 32 leyes para los estados que reglamentan lo que sucede en cada uno de los estados y en sus municipios o delegaciones en el caso del Distrito Federal. Y entonces lo que tenemos es, vamos a decir así, como que una suma de leyes que entre ellas hay diferencias desde los términos que se utilizan hasta los montos en los cuales se pueden endeudar y prácticamente incluso en el procedimiento para endeudarse. Entonces lo que sucede en Sonora puede no ser exactamente comparable con lo que sucede en Chihuahua o en Sinaloa, y eso genera una confusión cuando queremos entender qué está pasando en nuestro estado o en cualquier estado en tema de la deuda. No nada más eso, sino que además, como parte de la situación general de la deuda que tenemos en estados y municipios, nos encontramos con que no hay una manera completa de medir lo que los estados y los municipios deben. Es decir, a pesar de que hay cifras que podemos consultar en la Secretaría de Hacienda, realmente esas cifras solamente reflejan, por decirlo así, una rebanada del gran pastel de lo que son las deudas públicas. No hay obligación de registrarlas, no hay un registro completo de las deudas, y entonces no podemos cuantificar, no podemos tener datos exactos
de cuánto se debe en estados y municipios. No nada más eso, sino que además hay ciertos filtros desde la Constitución Nacional sobre endeudamiento público que más que filtros parece complican la situación. Pongo un ejemplo. Decíamos al principio ahorita de la transmisión que deuda pública es muy similar a la deuda que tenemos nosotros los particulares, pero resulta que por cuestiones de términos legales, voy a decir algo así, no todo lo que se debe es deuda. Es decir, hay cantidades que uno, digamos como ciudadano, entendería se deben, ¿no? Por ejemplo, el pago a proveedores, las cuentas por pagar, etcétera, pero que por cuestiones de la legislación particular no se le considera deuda. Y entonces eso, como digamos una panorámica general de la situación que se está viviendo, pues lo que tenemos es, primero que nada, gobiernos que batallan para comunicarse con su población, que yo creo que esta es la parte importante desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista de la academia. Lo que tenemos son gobiernos que batallan para comunicar el estado de sus finanzas con la población, no porque, vamos a decirlo así, no porque estén ocultando los datos o no porque se quieran robar el dinero, que es un poco lo que existe, digamos, en la voz popular. El esquema normativo no les permite tener esa comunicación sencilla, comprensible, digerible con las personas que están queriendo saber la información. La ciudadanía que quiere saber, algunos de ellos que quisieran saber el estado que guarda la administración pública, tampoco lo pueden saber porque existen estos problemas de los términos, de los conceptos que hay en la norma, de las múltiples normas que existen, etcétera, ¿no? Y alrededor de todo eso, pues sí habrá quienes se hayan querido pasar de listos y que fue, me parece, y quizás lo podemos platicar un poquito más adelante, porque el tema salta a la palestra pública y ahora es un tema, ¿no? Pero básicamente ese es un poco el tema de cómo está la situación, no en términos financieros, sino en términos de política pública, que es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Muy bien, excelente. Doctor, el tema es transparencia, deuda pública y transparencia. ¿Qué relación hay entre ambas? Transparencia y deuda pública. Bueno, lo que pasa es que, y esa es, agradezco mucho la pregunta porque esa es la aportación que estamos tratando de tener, o que en lo particular estoy tratando de dar como trabajo dentro del Colegio Sonora. El tema es muy reciente, decíamos, apenas hace 3 años, antes de 3 años, hablar de deuda pública en estados y municipios no era un tema. Ahora que ya lo es, nos hemos encontrado con que toda esta ola de hace 10 años de temas de transparencia, de rendición de cuentas y todos los temas relacionados no tocaban el tema de la deuda pública. Eso, digamos, como investigador nos da ahí un nicho muy claro de oportunidad de trabajo, de poder ver por qué algo tan íntimamente relacionado con la vida de las personas no está dentro de esta carretera que se llama transparencia. Y digo tan íntimamente relacionado con la vida de las personas porque, otra vez, un estado que se endeuda, un municipio que se endeuda y que no logra manejar de manera eficiente esa deuda, el día de mañana o de pasado mañana le va a repercutir a la población en sus servicios o en el pago de más impuestos, ¿no? Que ni de la prestación de servicios ni del pago de impuestos nos vamos a salvar nadie, es decir, estamos mucho a expensas de lo que sucede en los gobiernos. Pero un gobierno que no pueda administrar, que no pueda estar platicando, digamos, compartiendo la responsabilidad con su población en el mediano o en el largo plazo, va a tener un problema. Y entonces lo que nosotros estamos viendo ahí es que si la transparencia tiene la transparencia como un concepto amplio, tiene varias finalidades ya detectadas, por ejemplo, la mejora en la prestación de servicios, el combate a la corrupción, la generación de confianza entre gobierno y la población, entre algunas otras, pues debiéramos de ver de qué manera podemos arrastrar el tema de la deuda pública para que se viva a través de los principios de la transparencia. Porque al día de hoy no está así. El secreto bancario, por ejemplo, que tiene una finalidad específica de, digamos, no afectar operaciones bancarias, resulta ser que le sale contraproducente a la sociedad porque no sabes, por ejemplo, tus gobiernos difícilmente vas a saber
con quiénes contratan créditos, con qué tasa de interés lo hacen, qué penalidades tienen si no pagan, etcétera, ¿no? Entonces no existe ese esquema a partir del secreto bancario, que ha habido algunos avances, pero digamos la panorámica general esa es. No nada más eso, sino que además el esquema existente de acceso a la información y de transparencia no le permite a la población tener certeza de en qué se está utilizando el dinero que los estados y los municipios han solicitado. En la Constitución se dice que los estados y los municipios podrán solicitar dinero para inversiones productivas, es decir, se vale que los gobiernos de los estados y los municipios pidan lo que todavía no tienen, el dinero que todavía no tienen, pero justificando que este dinero se va a utilizar para ir generando, digámoslo así, bienestar y riqueza entre la población. Pero, es decir, no se debe de ir a gasto corriente, al pago de nóminas, a barriles sin fondo, no se debe de ir. Pero nos encontramos con que no hay un esquema de acceso a la información que le dé certeza al ciudadano de en qué se está utilizando ese dinero y que si realmente se está yendo a actividades productivas, ¿no? Eso, digamos, entre otras muchas cosas, y entonces ahí es donde estamos nosotros intentando aportar y amalgamar un concepto como la transparencia con el tema de la deuda pública. Excelente. La transparencia, ¿a raíz de cuándo comienza a ser una cualidad o se empieza a ver como una cualidad, como un concepto, valor o alguna propuesta? Bueno, específicamente dentro del tema de la deuda pública, un grupo de personas en la academia y en el sector público lo estamos tratando de impulsar desde diferentes ópticas, ¿no? Okay. Por ejemplo, lo que comentaba yo hace algunos minutos, ¿no? El tema de un libro que estamos terminando de coordinar, donde tenemos la participación de varios investigadores de diferentes instituciones, universidades del país, en donde tenemos ya la presentación de un académico y editorialista nacional muy respetado. Pues no es otra cosa más que esta posibilidad de ver, digamos, del vaso medio vacío, verlo como una oportunidad. Pero el tema se presenta en la palestra, ¿no? A partir de un caso emblemático que ojalá pudiéramos platicar un poquito más detenidamente, que es el caso del estado de Coahuila. Si no es por lo que sucede en el caso de Coahuila, ahorita el tema de la deuda pública seguiría estando como estuvo antes del 2008, es decir, existía, pues, pero no había quienes se concentraran en ese tema, ¿no? Entonces, digamos, del 2008 para acá se le ha considerado como una necesidad, y como una posible solución a esas necesidades se ha visto el tema de la transparencia. Muy bien. ¿Podría platicarnos, por favor, algún ejemplo de este tipo de detalles de la deuda pública? Bueno, digamos, pues si me lo permites, tomaría y trataría de desarrollar un poquito más el tema paradigmático del estado de Coahuila. Por supuesto, adelante. Que nos sirve, me parece, para quienes no vivimos en el estado de Coahuila, como una referencia importante. En Coahuila, antes del 2008, fue un estado que se destacaba en diversos indicadores nacionales, de combate a la corrupción, por ejemplo, de combate a la pobreza, perdóname, de inversión en infraestructura. Se destacaba, por ejemplo, en combate también no nada más a la pobreza, sino a la marginación. Es decir, era un estado que en todos los rankings, en todas las mediciones, estaba muy bien posicionado. Y cuando se preguntaba que cómo se lograba eso, se hablaba de una ingeniería financiera, así en términos muy generales. En 2008, y hay que decirlo, en el marco de un proceso electoral, la oposición, que en el estado de Coahuila es prácticamente incipiente, señala que hay un par de documentos falsificados por los cuales se solicitaba el registro de una deuda con ciertos bancos, y era, digámoslo así, falsificados porque presentaban como trámite ante la Secretaría de Hacienda unos periódicos oficiales o unos boletines oficiales que no existían. Empieza a centrarse la atención en ese asunto, y la oposición empieza a decir, bueno, es que no tenemos la certeza de cuánto se debe y por qué se está pidiendo con documentos falsos si hay todo un procedimiento para hacerlo. Quizás para no hacer, digamos, la historia demasiado largo, de una deuda
que se reconocía de cerca de 4,000 millones de pesos, se va a los 36,000 millones de pesos. Es decir, se multiplica por mucho la deuda pública. Diferentes actores organizacionales entran, por ejemplo, el Congreso del Estado reforma su ley de deuda para convalidar incluso los documentos falsificados. Se desarrolla una serie de actividades, digamos, desde la Procuraduría, entonces Fiscalía de Coahuila, buscando responsables, pero se liberan. Es decir, hay una serie ahí de situaciones que se dan. La administración que continúa no busca las razones de por qué se contrajo esa deuda y demás, ¿no? Se sabe ahora que se contrató deuda muy cara, es decir, algo que parecía irracional, pero que se justifica en la medida en la que uno piensa pues, que se trata de un negocio de entre pocos. Se contrata deuda muy cara, se niegan documentación de la contratación original, después ya se publican algunos documentos en versiones públicas, es decir, con partes así, ¿no? Entonces, partes, digamos, tachadas, y eso es, digamos, me parece un caso paradigmático de la deuda, porque a partir de todo esto que se genera, pues ya ha habido en otros estados en donde se practicó algo parecido, y en donde, insisto, pues el tema se vuelve el gran tema dentro de los últimos tiempos. Excelente, el gran tema. Vamos a seguir hablando después de un pequeño espacio, ¿de acuerdo? Me gustaría que nos diga, por favor, cómo influye el fenómeno de la deuda pública en las políticas públicas. Esa parte es importante, es decir, más allá de lo que sucede o incluso lo anecdótico que pudiera haber en casos particulares, ¿no? Y digo, platicamos de uno en específico, pero pudiéramos hablar de muchos otros, porque bueno, precisamente de eso se trata, de ir conociendo las experiencias y en dónde estuvieron las fallas, no solamente para señalarlas, sino para poder generar desde el punto de vista de la política pública alternativas de solución. Y esta parte es muy importante. Si un estado o un municipio, siguiendo con el tema de la deuda pública, adelante. Si un estado o un municipio ha decidido tomar, digamos, dinero del futuro para satisfacer necesidades presentes, eso de manera inmediata le está reduciendo el margen de maniobra para lo que vaya a hacer en el mediano y en el largo plazo. Es decir, pongo un ejemplo así muy específico para después seguir desarrollándolo. El tema de la seguridad o de la inseguridad, por ejemplo, en la frontera norte de México, en esta relación que hay, para hacerlo muy específico, sucedió, vamos, sin que nadie lo tuviera pensado. Todo iba bien hasta que dejó de ir bien, como luego se dice, ¿no? Y empiezan los problemas. Bueno, la reacción que tienen las administraciones estatales y municipales, cualquiera que ésta sea, todo esto cuesta. Estas reacciones que hubo, digamos, frente a los temas de inseguridad, insisto, estados de la frontera norte y en este contexto de violencia, se dan en un margen de maniobra amplio, es decir, los estados y los municipios no estaban endeudados. ¿Qué ha pasado después del 2008 que tenemos nosotros el problema? Que las administraciones de los estados y los municipios ya no tendrán la misma manga, digamos, ancha o la misma manga en términos generales para poder diseñar sus políticas públicas en el futuro. Es decir, si existe un problema meteorológico, por ejemplo, si existe una cuestión de coyuntura como el tema de la inseguridad, las próximas administraciones no van a poder reaccionar igual porque parte de sus ingresos ya están comprometidos con el pago de la deuda pública. Ahora, adquirir deuda o comprometerse a endeudarse no es en sí mismo un problema, o sea, no es malo en sí mismo, y eso es importante señalarlo, ¿no? De las al menos 4 tipos de mediciones que hay de la deuda, que si hay, por ejemplo, una medición en términos absolutos de miles de millones de pesos, por ejemplo, en donde ahí el Distrito Federal es la entidad más endeudada, o si hay una medición per cápita, es decir, esa cantidad dividida entre las personas, en donde Coahuila, por ejemplo, lleva la delantera, en donde podemos hacerla, imagínate, el promedio, hablando de esto, el promedio nacional de deuda por habitante está alrededor de 4,000 pesos. En Coahuila la deuda por habitante está cerca de los 12,000 pesos. Entonces, eso nos da una idea. Por eso están en el número 1. En el número 1, es decir, es la misma cantidad, pero visto desde diferentes cristales. Se puede medir, por ejemplo, la deuda en términos de cuánto produce la población y su relación con la deuda, en donde, por ejemplo, ahí es Chihuahua,
quien tiene un mayor compromiso. O se puede medir, y esta es quizás la más interesante y en términos de política pública es la más importante, es la relación de la deuda que tiene con respecto a las participaciones que recibe, porque una parte de la garantía que se otorga cuando se solicita deuda es precisamente el dinero que la federación le va a distribuir en lo que es el pacto federal, ¿no? Y en donde otra vez Coahuila tiene, digamos, el 300% de lo que recibe en un año ya lo tiene comprometido en términos de deuda. Hay digamos, 2 estados de la República en donde el compromiso que ellos tienen financiero es prácticamente equivalente a todo lo que reciben de dinero de la federación o en esta distribución de la federación en un año o hasta 3 años, como es el caso de Coahuila. Bueno, esos estados y esos municipios no pueden planear con demasiada soltura en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tendrían que hacer? O reducir la calidad de los servicios que dan, reducir, por ejemplo, la burocracia, lo cual no es sencillo y no porque, digamos, porque desde el punto de vista, digamos, ciudadano uno pudiera pensar, bueno, pues que corran a todos los servidores públicos, ¿no? Pero no es sencillo y no es un problema de voluntad, es decir, es un problema de burocracia y aparte legal y además cuesta, digamos, es decir, es un problema muy profundo, ¿no? Entonces hay ciertos gastos que ya están muy comprometidos y eso va a significar una reducción en la calidad o una reducción en la cobertura o la incapacidad de reaccionar en situaciones de coyuntura, y ahí es donde afecta en las políticas públicas en el mediano y en el largo plazo. Ok, doctor, qué interesante, qué bárbaro conocer un poco más de lo que está fuera de lo que es nuestro estado, ¿no? En este caso que nos habla del estado de Coahuila, pero bien, es general. Doctor, hace poco tiempo se anunció la reforma constitucional de deuda pública. ¿En qué consiste esta reforma constitucional? Bueno, mira, precisamente por esta novedad del tema, así es. Hay que decirlo, comienza un grupo de senadores allá en México a tratar de regular desde la Constitución, poner topes básicamente a la capacidad de deuda en estados y municipios. Y se adelantó la iniciativa, pero resulta que ya cuando tenían el dictamen ya hecho, ya aprobado, que lo empezaron a analizar bien, se dieron cuenta de que no era un tema que debía de iniciar en la Cámara de Senadores y se tuvo que reiniciar un proceso en la Cámara de Diputados. Fíjate, tan novedoso es el tema que incluso allá en México, en el Congreso, no se ponían de acuerdo de quién debía de empezar a tomar, digamos, la batuta en este tema. En fin, hay un proceso de reforma constitucional que se origina en la Cámara de Diputados, que ya está enviándose a los estados, porque ellos también tienen que aprobar o no aprobar esta reforma constitucional, que se denomina en términos generales de ordenamiento financiero de estados y municipios, en donde básicamente lo que se está, digamos, son varias medidas las que se establecen, entre ellas te diría una, poco siguiendo con lo que empezamos a platicar, se les quita a los estados y a los municipios lo que hasta ahora era esta posibilidad de ellos decidir los límites de deuda. Si veníamos históricamente de un esquema centralista y en los últimos 15 años se había avanzado en la descentralización, digamos, respetándole a los estados esta posibilidad de que sean ellos los que toman las decisiones y sean ellos, los estados y los municipios, los que sean responsables, con esta reforma que ahorita está, insisto, todavía dentro del proceso legislativo, lo que se les está diciendo es un poco como, digamos, el padre de familia que le quita las llaves del carro al adolescente, ¿no? No te portaste bien, te quito esta facultad y ahora seré yo, el Congreso allá en México, quien decida los topes. Esta reforma también lo que hace es, se establece en términos generales la obligación de que exista un registro completo de la deuda, es decir, detectado ya el problema de que no hay quien pueda decir totalmente seguro de cuánto es la deuda en cualquier estado o en cualquier municipio. Se dice, bueno, que se haga un registro, que sea un registro público, lo cual es un adelanto y además también es un tema de transparencia. Esta reforma también establece la necesidad de desarrollar un sistema de alarma en donde no suceda como sucedió en Coahuila, como sucedió en otros estados, en donde de un día a otro de repente la población se dio cuenta que las finanzas de su estado estaban muy comprometidas, ¿no? Entonces se establece esa obligación.
Se establece, también es muy importante, que los estados y los municipios puedan adquirir deuda a través de un proceso de mercado, que los analistas y quienes están ahí dentro dicen que es un tema de una licitación, es decir, contratar la deuda con la institución bancaria que mejores condiciones te ofrezca, porque parte del problema que se está viviendo ahorita en los estados y en los municipios es que, contrario a lo que nos dice el sentido común, se contrató deuda muy cara. Es decir, si el interés, voy a inventar números nada más para ilustrarlos, si el interés normal de mercado era de un 40% anual, ¿no? Hubo administraciones estatales que contrataban hasta por el 80 o hasta el 90% de intereses. Quien usa una tarjeta de crédito se da cuenta, ¿no? Es decir, una tarjeta de crédito ahorita estará entre los 30 y los 40% anual de intereses, que uno compras cualquier cosa con tu tarjeta de crédito y estás pagando y de repente dices, bueno, ¿y a dónde se está yendo este dinero? Estoy pague. Bueno, eso tiene que ver con el tema de la tasa de interés. Bueno, lo ilógico era que los estados estaban contratando al que le cobraba más, ¿no? Entonces esta reforma lo que hace es, bueno, busca quien te dé las mejores opciones. Entonces esta es a muy grandes rasgos la reforma constitucional en temas de orden financiero que viene. Nada más para hacer ahí una acotación, claro. Ya que fue aprobado en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores, ahí con algunas modificaciones, etcétera, lo que sigue en el proceso legislativo es enviarlo a los estados, a los congresos de los estados, porque para que sea una reforma constitucional entra esto que se le llama el constituyente permanente, es decir, no nada más el Congreso allá en México, sino la mayor parte de los congresos en los estados deben de decir que están de acuerdo. Y ahorita estamos precisamente en ese momento. Los congresos en los estados ahorita están iniciando regularmente sus periodos de sesiones y muy seguramente ya se estará comenzando a aprobar, esperemos, esta reforma. Básicamente de eso trata, ¿no? Excelente. Doctor, respecto a esta problemática, ¿qué soluciones se advierten a mediano plazo? Bueno, lo que ha delineado precisamente esta reforma constitucional es tratar de remediar o de llenar, digámoslo así, los huecos que ya se detectaron con situaciones muy problemáticas de estados muy específicos, ¿no? Todo esto que hablábamos del sistema de alarma, el registro de la deuda, la contratación de deuda a través de un proceso de mercado que consideramos es la licitación, se están delineando estas soluciones. Sin embargo, también hay que decirlo, la reforma constitucional, por su naturaleza, de que digamos está en la Constitución, no puede ser muy específica, todavía no ha señalado a detalle en qué consiste estas soluciones que se han esquematizado, ¿no? Es decir, y aquí es donde dicen por ahí, ¿no?, en términos coloquiales, en los detalles está el demonio. Es decir, en la gran reforma constitucional parece el tema avanza a favor de la transparencia, llenando, como dije, estos huecos que se han identificado, pero habrá que esperar una ley general de deuda y todo lo que tenga que ir reglamentando la parte de esta deuda, ¿no? Entonces, en el mediano plazo lo que hay es, digamos, el esquema general de soluciones, pero habría que ver ya en la normatividad secundaria cómo se está estableciendo para ver pues cómo vienen estas soluciones en particular. ¿Y cómo llegar a entender las soluciones, doctor? Y cómo llegarlas a entender, ¿no? Y ver si precisamente estas vienen a ser soluciones específicas, porque, digamos, desde la arena de la política pública, debemos de entender que no todo es una reforma legal, ¿no? Es decir, nuestra tradición mexicana y yo diría latinoamericana es que si tienes un problema, reformas una ley, ¿no? Y decía yo, y si hay un gran problema, reformas la Constitución. Y pasa el tiempo y nos damos cuenta de que mucha reforma en la Constitución, muchas reformas en las leyes, y todo cambió para seguir exactamente igual. Eso, desde la perspectiva de la política pública, tiene una explicación ya muy identificada, que es una figura que yo utilizo reiteradamente en esto, que tiene que ver con dos autores que se llaman Reiner y Rabinovich y sus imperativos del entendimiento de la política pública. Te dicen ellos que un primer paso, solo un primer paso, es el tema de la normatividad, de las leyes o de las reglas.
pero no te puedes quedar ahí, porque los cambios o lo que sucede después viene en el segundo escalón, cuando la persona encargada de aplicar la ley, digamos, entiende lo que la ley le quiso decir. Es decir, hay un proceso de entendimiento de lo que la norma te está diciendo. Y no se trata de que el servidor público le quiera sacar la vuelta o ande viendo a ver de qué manera se va a desentender. Es un proceso natural en donde los legisladores, ellos habrán hecho su trabajo lo mejor que pudieron, con las herramientas que pudieron, pero no la hacen en ninguna parte del mundo totalmente conectada con la realidad. Entonces llega el servidor público, que es el que está en la operación, y dice, me están diciendo que debo de hacer A, B o C, pero yo con lo que estoy viendo en la realidad es inaplicable. Entonces hay una interpretación que hace el servidor público siempre y en todas partes del mundo de lo que le dice la norma, y empieza, digamos, a ver cómo lo va manejando. Y no nada más eso, hay una tercera parte, que es todos los servidores públicos encargados de aplicar la norma empiezan, digamos, a decirlo así, a voltearse a ver entre ellos y a ver a quién le están saliendo bien las cosas o quién se está equivocando, y empieza a haber ahí un ciclo de aprendizaje de lo que va desde la norma hasta la política pública. Y entonces, insisto, desde la perspectiva de la política pública, la norma, esta reforma constitucional o cualquier otra reforma constitucional, es solamente un primer paso en donde por lo general siempre de ese plato a la boca se cae algo de sopa, y ahí es donde digamos, la política pública le puede aportar a generar algo de valor, y de, bueno, pues que si se va a caer algo de sopa de esa cuchara, que sea la menos posible. Excelente. Un tema importante, un tema interesante que desafortunadamente muchas veces no nos centramos a investigar, pero bien, está usted aquí para ilustrarnos y para darnos a conocer respecto a lo que es el tema de transparencia y deuda pública. Doctor, me da mucho gusto, en verdad es un honor que esté con nosotros en este programa. Así como hace 7 meses estuvo con el tema de transparencia y rendición de cuentas, pues hoy es el tema de transparencia y deuda pública. Próximamente vamos a esperar un tema igual de interesante e importante para toda la sociedad. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Excelente. Desde que llegamos aquí, hay que decirlo, este fue uno de los primeros espacios en donde pudimos platicar, y es importante. A mí me ha tocado en la calle escuchar personas que tienen muy buena referencia de este programa, y bueno, parte de nuestro trabajo es también comunicar, porque conocimiento que no se aplica y que no se transmite, pues es conocimiento que no sirve. Entonces de eso se trata, lo que estamos haciendo.